sobre la definición de los ecosistemas de manglar. De hecho, si estamos en el Pacífico y si la mayoría de ustedes, bueno, yo sé que Algeria está ahí porque está colindando con el Parque Marino de los Baules y tenemos un ecosistema de manglar muy bonito y en donde el sector turismo ha jugado un papel muy importante en tema de conservar estos recursos. Uno de las primeras definiciones que me gustaría abordar es precisamente qué son los manglares, ¿verdad? Porque a veces los vemos ahí y de alguna manera lo asociamos a ecosistemas que son de difícil acceso, a ecosistemas que generan de alguna manera cierta complicación por zancudos o por cosas de esas, o porque hay cocodrilos, porque algunos lo relacionan con eso, pero resulta que manglares un ecosistema impresionante y ahora lo vamos a ir viendo y también cómo el país ha venido abordando los temas de conservación de manglares, pero también cómo lo estamos asociando a metas y objetivos internacionales. Lo primero de ellos es que son especies de plantas que se desarrollan en una franja marino-costera, por eso es que los vamos a encontrar siempre en la zona marino-costera, ¿verdad? Porque tiene una influencia de agua dulce y una influencia de agua salada. Están adaptadas para sobrevivir ante altos niveles de salinidad y el flujo de las mareas. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Cómo especies específicas de plantas se asocian a condiciones que para muchas otras especies serían adversas o no podrían desarrollarse. Solo existen en el área tropical y subtropical y ahora van a ver un mapa de dónde tiene la distribución, dónde tiene la distribución de los manglares a nivel global. Y también el término de manglar no solo se asocia a un ecosistema, también se asocia a, a las especies o ya la especie vegetal. Entonces, siempre lo vamos a asociar con una especie o con el ecosistema como tal. Muy bien. No sé si han tenido la experiencia de andar en un manglar, ¿verdad? Últimamente nosotros hemos tenido que estar visitando nuestros ecosistemas por un tema de monitoreo que ahora lo van a ver, pero es muy interesante porque tienen raíces aéreas y las raíces aéreas tienen una razón de ser y es precisamente para el intercambio de gases, para la absorción de oxígeno y para la respiración en marea alta. ¿Qué significa esto? Que eso es la vida del ecosistema. Y esas son las adaptaciones que tienen estas especies para sobrevivir en un sistema adverso con esas condiciones altas de salinidad o con esos cambios de marea que los vemos muy bien en el Pacífico nuestro. ¿Verdad? En el Caribe no tanto, pero en el Pacífico nuestro y en en algunas regiones sí los vemos muy marcada cuando se trata de marea baja versus marea alta. También tiene absorción de oxígeno, especialmente en suelos anegados donde es escaso, y eso es muy interesante, donde es escasa esa condición de oxígeno, ellos sí tienen la capacidad de absorción. También, como les decía, tienen una tolerancia a la sal, filtran agua salada a través de las raíces. No sé si han experimentado que en algunas ocasiones cuando vamos a los ecosistemas de manglar, no a la parte donde está el canal de agua, sino nos alejamos un poco, vamos a encontrar que las hojas de mangle tienen sal y lo ven, ¿verdad? Porque ellas tienen unas glándulas que precisamente permiten hacer la secreción de esos excesos de sal. Y lo otro es que tienen hojas gruesas y reducen la pérdida de agua por transpiración. Ahora vamos a ver que todas estas condiciones tienen una relevancia sumamente importante para otros temas en particular que también tienen que ver con calidad de la biodiversidad, pero que también tienen que ver con la calidad de vida de nosotros. Bueno, ¿cuáles son esas características? Bueno, tienen una germinación de las semillas que ocurren cuando está en el árbol y cuando la semilla realmente cae, que sería como la plántula en sí, ya empieza a enraizar y ahí es donde se empieza a desarrollar todo el sistema, y en este caso la especie como mangle en un ecosistema como este. También es un sistema de raíces extensos. Yo quise poner esa fotografía como por aquellos los que no tengan esa experiencia de conocer un manglar a lo interno, para que puedan ver cómo esa ramificación, ¿verdad? De raíces tienen un sentido de ser, ¿verdad? Y es precisamente para ver cómo se anclan en esos suelos fangosos o en esos suelos blandos. De hecho, eso es una clave para retener sedimentos y ahora lo vamos a ver que es un elemento importante para promover la acumulación de materia orgánica y ayudar en el secuestro de carbono. Y el secuestro de carbono es uno de los servicios ecosistémicos muy importantes en estos momentos ante temas de cambio climático. Y ahorita vamos a explicar un poquito ese tema.
La corteza de los mangles está adaptada para soportar condiciones salinas y periódicamente inundadas. Y era lo que les comentaba, que sí vemos que es muy notable cómo hay la diferencia de las mareas entre marea baja y marea alta. Y si ustedes andan en un kayak o en un bote por los canales del manglar, y dependiendo de la hora que anden, si se trata de una marea alta, media o baja, van a notar realmente a dónde llega el nivel del agua. Y si lo andan, y si en el recorrido es marea baja, van a notar hasta dónde sube ese nivel de agua. De alguna manera también eso cumple una función importante de protección del sistema, pero también de protección de aquellas áreas que están fuera del manglar. Y ya lo van a ver como esos servicios ecosistémicos que nos brindan los ecosistemas. Muy bien, ¿por qué son importantes los ecosistemas de manglar? Y van a haber muchas oraciones porque no quería perder ningún detalle, específicamente para que les quede ahí cuando compartamos la presentación con ustedes. Los ecosistemas del manglar son esenciales para la salud y el bienestar de los animales, los seres humanos y las plantas. Constituyen lugares de alta concentración de biodiversidad y son sumideros de carbono y sirven para la protección de amenazas naturales como la erosión y los tsunamis. Me permití leerlos específicamente para poder dar seguimiento a esa relevancia del por qué son importantes esos ecosistemas. También va más allá de una protección del ambiente, proporciona temas de medio de vida. Y cuando hablamos de que proporciona la sustentabilidad de la vida, es porque los ecosistemas de manglar también están asociados a viveros o están asociados a espacios donde se da la reproducción de una gran cantidad de elementos de la biodiversidad que nosotros después utilizamos. Vamos a citar el tema de moluscos, por ejemplo, o peces. O inclusive, yo que estoy asociado un poquito al tema de tortugas, bueno, que Argeri sabe porque trabajamos muchos años ahí en Playa Langosta, todo el tema de tortugas y nos apoyaron mucho con ese tema del monitoreo. Sabemos que los ecosistemas de manglar también son espacios muy relevantes de protección para algunas especies de tortugas marinas. Y inclusive cuando ustedes, a veces cuando andamos caminando en el manglar, de hecho una de las recomendaciones es para cuando nos movemos por el agua, es como ir arrastrando los pies. ¿Y por qué es ir arrastrando los pies? Porque a veces tenemos rayas especialmente en las áreas de las bocas del ecosistema y podría ser un encuentro no muy agradable, ¿verdad? Un encuentro peligroso realmente. Pero, y también tenemos cocodrilos y también tenemos otra gran cantidad de especies, pero definitivamente es un espacio importantísimo para biodiversidad, pero también es un espacio importantísimo para la protección de esa biodiversidad que tiene un impacto en el bienestar y la salud de nosotros mismos como tal. Yo quería poner esta gráfica primero para contextualizar dónde se encuentran los ecosistemas de manglar. Hablábamos de que se están en zonas tropicales y en áreas subtropicales, y ahí están, y ahí lo podemos ver. Ahora, cubren alrededor de 150.000 kilómetros cuadrados, eso no es poca cosa, y lo vemos en la gráfica, pero también cerca del 15% de las costas mundiales está cubierto de manglares. Y eso es muy interesante. Y ahora van a ver el mapa de manglares nuestro a nivel de país. Quería resaltar esto porque eso es resultado de un análisis reciente sobre el listado sobre la lista roja de los ecosistemas de manglar hecho por la UICN. Y revela datos que son muy importantes en términos de manejo y conservación de estos ecosistemas. Los colores, y si ponemos atención al color amarillo, nos vamos a dar cuenta que si nos ubicamos en nuestra región y específicamente en nuestro país, vamos a notar que tenemos un ecosistema de manglares vulnerable. Y ahora vamos a ver por qué está catalogado como ecosistema vulnerable. Y esto de alguna manera también llama la atención a poner la vista y poner la atención en temas de manejo y conservación de esos ecosistemas por muchas razones que ahora lo vamos a ver a través de los servicios ecosistémicos que nos brindan esos sistemas al bienestar humano. Quería resaltar algunos datos de este estudio global de la IUCN, que es muy reciente, y es que, y lo traté de escribir tal y como está, lo escribí tal y como está en el reporte, para que no se nos escapara nada. Almacenan casi 11.000 millones de toneladas de carbono, y esto definitivamente tiene un impacto sobre temas de cambio climático, y ahora lo vamos a ver más adelante. Protegen 15.4 millones de personas y las propiedades de esas personas.
Eso es muy importante. Y cuando hablamos de protección es porque los ecosistemas de manglar son al final, son barreras, barreras contra la inundación, barreras contra la tormenta, barreras contra, contra efectos naturales que impactan nuestras infraestructuras. También, y aquí es donde viene lo crítico, se habla que, uno, al 2050 podrían ascender estas condiciones, es decir, un incremento de las condiciones, 15,5 millones y 118 mil millones de dólares debido al crecimiento demográfico. Eso es un impacto, ¿verdad? De alguna manera, desde el punto de vista económico. Y proporcionan 126 millones de días pesca al año. Eso es muy interesante porque esa es la sumatoria global, ¿verdad? Esto es que el sector pesca de alguna manera también tiene una relevancia directa, significativa sobre el uso, ¿verdad?, de estos ecosistemas. Pero ahora vamos a ver la otra parte, que si bien es cierto, tenemos un crecimiento demográfico, si bien es cierto, nuestras actividades económicas, muchas de nuestras actividades económicas de recreación, por ejemplo, o de turismo específicamente, o de uso extractivo, depende de esos ecosistemas. Muy bien, esa evaluación global muestra que el 50% de los ecosistemas de manglares están en riesgo de colapso. Si ustedes vieron la gráfica anterior, notaron que teníamos un porcentaje muy alto en amarillo, y esa era que era una condición vulnerable. Y cuando hablamos de condiciones vulnerables ya tenemos que poner atención, ¿verdad? Porque lamentablemente entonces Costa Rica cae en esta categoría de condición vulnerable de sus ecosistemas de manglar. Entonces, eso significa que si nosotros no hacemos esfuerzos de alguna manera que nos ayuden a conservar esos ecosistemas y que tengamos un uso sostenible de ellos, posiblemente tendríamos o estaríamos enfrentando una pérdida de ellos al 2050. Y ahí estamos, y ahí pusimos datos, es decir, que 7,065 kilómetros cuadrados, eso es decir, menos del 5% de manglares estaríamos perdiendo o estarían, miren esto, sumergidos. ¿Y por qué sumergidos? Por el tema del aumento del nivel del mar. Entonces, creo que sí son temas muy importantes a considerar, tenerlos en esa visión panorámica y de manejo integral de nuestros sistemas, especialmente cuando también de alguna manera hacemos uso de ellos o somos colindantes con estos ecosistemas que son muy importantes. Miren, cuando pongo este dato que podríamos perder 1.800 millones de toneladas del carbono almacenado, se podrían perder. ¿Y eso qué significa cuando hablamos de pérdida? Eso es que se reincorporan a la atmósfera. Y ahora la vamos a ver cómo al reincorporarse en la atmósfera tendríamos un problema de efecto invernadero y aumentando las temperaturas del planeta y todo lo que tiene que ver con asuntos relacionados a cambio climático que se reflejarían inclusive en nuestras actividades productivas, pero también tendríamos una afectación a un número determinado de vidas que estarían expuestos a inundaciones costeras. Cuando hablaba, y ahora lo vamos a mencionar con el tema de los servicios ecosistémicos, pero uno de los servicios ecosistémicos que son muy importantes, los manglares, es que nos ayudan contra las inundaciones. Y el tema de la ayuda contra las inundaciones es que de alguna manera amortiguan ese impacto en las propiedades colindantes. Y si no tuviéramos ecosistemas de manglar en esas regiones, posiblemente el impacto sería directo. Y cuando hablamos de impacto, y creo que una de las mayores preocupaciones nuestras, más que el aumento del nivel del mar, es las marejadas. No sé si han visto el tema de Caldera, ¿verdad? Cómo marejadas entran y por eso es que se colocaron toda esa cantidad de rocas. Miren lo preocupante que sería si tuviéramos un impacto de marejadas en nuestras comunidades costeras, ¿verdad? Ahí tendríamos un, una amenaza muy fuerte a atender. De manera que eso, sin lugar a duda, impactaría nuestras inversiones, ¿verdad? Por eso es que hablamos de alguna manera, cuando hacemos la consolidación o la creación de áreas protegidas, de alguna manera también hablamos de zonas de amortiguamiento. Y las zonas de amortiguamiento no es que son parte de las áreas protegidas, pero sí que son áreas de gestión, de buen manejo y de buenas prácticas que podamos desarrollar ahí. Pero eso hablando de áreas protegidas, pero no debería ser solo para dentro de áreas, sino que también para fuera de áreas protegidas. Es muy importante el manejo que podamos desarrollar de nuestros espacios, y específicamente cuando hay ecosistemas de manglar. Muy importante es que el manglar forma parte de nuestro patrimonio natural del Estado, y los ecosistemas de manglar son
lo que nosotros llamamos como zona pública. Es parte de la zona pública o parte de la zona marítimo terrestre que tenemos en las zonas costeras. Muy bien, eso era como para darles una pincelada de esa condición global y quería aprovechar esta información que es muy de reciente, es del 2024, que es sobre el estado de la lista roja de los ecosistemas de manglar a nivel global. Pero a nivel nacional, les quise compartir este mapa porque lo que están notando es un esfuerzo que ha hecho el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para ir mapeando la cobertura forestal del país. Pero si ven en el mapa, notarán que el 1%, 1,13% de esa cobertura forestal del país corresponde a manglar. Y ese manglar y ese 1% corresponde a más o menos 58.000 hectáreas, casi 53.000 hectáreas. Entonces tendríamos 53.000 hectáreas de ecosistemas de manglar que incluye el Pacífico, que en realidad el Pacífico encierra el 99,85% de los ecosistemas del manglar del país. El restante está allá por el lado de Gandoca, Manzanillo, por el lado de Zixaola, que es un parche muy pequeño, pero notarán que el lado Pacífico es donde tenemos la mayor cobertura. Si ustedes van a cualquier playa, en muchas de las playas vamos a coincidir con un ecosistema de manglar. No sé bueno, ahí en Pacífico Norte, si nosotros vamos a toda la parte de la costa, es muy, muy frecuente que vayamos a coincidir con un ecosistema de manglar. Inclusive, es muy interesante como nuestras playas de anidación de tortugas también de alguna manera se asocian a un ecosistema de manglar, no importa el tamaño, hay ecosistemas muy pequeñitos, pero hay ecosistemas muy grandes, como decir Tamarindo, que está como 400 hectáreas, pero tenemos otros ecosistemas más pequeños que son 2 hectáreas, pero igual cumplen funciones muy importantes en ese espacio. De manera que como les comentaba anteriormente, y si recordamos aquella gráfica global de dónde están los manglares y ese color amarillo de vulnerable, pues Costa Rica está en esa sección. Entonces, a nivel global, Costa Rica está catalogada como, los manglares de Costa Rica están catalogados como de condición vulnerable. Entonces, eso significa de alguna manera que debemos de hacer muchos esfuerzos, pero esfuerzos que no solo debería hacer el Estado, sino es un esfuerzo conjunto a nivel país para poder abordar todos estos temas. ¿Cuáles son las especies en que encontramos en nuestros ecosistemas de manglar? Ahorita, así de seguro, tenemos 7 especies de especies de mangle que las hemos registrado en nuestros manglares. Y muy interesante esto es que la clasificación o el sistema de clasificación de los tipos de humedales para el país es la clasificación que se usa en el marco de la Convención Ramsar. Es decir, estos ecosistemas de manglar son sistemas estuarinos. Y los sistemas estuarinos son humedales intermareales arborados. Y cuando se dice intermareales, que vamos a estar en esa zona, ¿verdad? Marino-costera, que va a tener una influencia de agua marina y una influencia de agua dulce. Por eso en algún momento, si nosotros vamos a los extremos interiores de los ecosistemas de manglar, ahí vamos a tener una desembocadura de alguna quebrada o algún río, ¿verdad? O alguna laguna. De hecho, vamos a coincidir con alguna cosa de eso. ¿Qué son esos sistemas estuarinos? Y ahí lo quise anotar para que también les quede como parte del conocimiento que puedan ir adquiriendo, es que incluye hábitats de aguas profundas y tierras adyacentes que son influencia de mareas. Y a menudo se refiere a espacios semiencerrados por tierra donde el agua oceánica es diluida por agua dulce que corre desde tierra adentro, manglares, marismas y esteros. Y esto está también estipulado en una legislación nuestra, en el decreto, y ahí se los anoté, el 42.760. Y eso es muy importante, que inclusive nuestros esfuerzos de conservación también están normados en nuestra legislación. Y eso es muy relevante porque también ya marca línea o directriz con respecto a lo que tiene que hacer el país en términos de conservación y protección de ecosistemas. Pues bien, ¿cuáles son esos servicios ecosistémicos que a veces no los vemos o no le damos la relevancia que son muy importantes para el desarrollo de esos sistemas y el desarrollo de nosotros? Nada más quería hacer como un recuento muy general, tenemos los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, esos son
los productos que los ecosistemas proporcionan directamente a las personas, tenemos los servicios de regulación, esos son los que tienen que ver con los temas de los ciclos del agua, lo que tiene que ver con los ciclos de nitrógeno, lo que tiene que ver con todos los procesos naturales. También tenemos los servicios de soporte y esos son los que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, el que permite que esos servicios ecosistémicos se mantengan en el tiempo. Pero también tenemos los servicios de recreación y cultura, y es el uso del sistema en kayak, o simple y sencillamente como a veces hacemos allá en Parque Marino Las Baulas, que era tomar un sendero a la par del canal de agua principal, simple y sencillamente para ir a sentarse ahí y escuchar aves o ver animales, pero desconectado, o sea, desconectado de toda la presión del día. Al final eso de alguna manera también ayuda a nuestra salud mental y a ese refrescamiento que a veces ocupamos, ¿no? De tanta presión. Quise poner algunos ejemplos de los servicios de aprovisionamiento, ¿verdad? Los de pesca, los que hablábamos al principio, lo de acuacultura. Pusimos miel porque es muy interesante. El tema de las abejas, de alguna manera también hay producción de miel de manglar y que si la prueban de alguna manera es diferente a la miel que vienen de otros sistemas. Es muy interesante. Lo quise anotar ahí porque también a nivel del área de conservación Tempisque, que si no se ubican en el área de conservación Tempisque, su sección geográfica administrativa es desde Isla Chira hasta Puerto Carrillo. Estoy hablando del Pacífico Norte. Y de ahí hay un proyecto que se llama Polila, que es un proyecto que tiene que ver con polinizadores y tiene que ver también con dentro de ese grupo de insectos polinizadores, las abejas y especialmente los grupos de productores de abejas que hay en la zona. También es producción de materias primas, también recursos medicinales, filtración del agua, producción de oxígeno, polinización, y eso es muy, muy, muy importante. Están los servicios de regulación, quise anotarlos también como para tener una idea general de cuáles son esos servicios de regulación, que son los que anotamos en esta, y quería mencionar lo de protección de tormentas y atenuación de las olas. ¿Eso qué es atenuación de las olas? Es lo que tiene que ver también con las marejadas, ¿verdad? Cómo de alguna manera es una barrera muy importante para disminuir la presión y cómo ellos reciben esas presiones al principio, los árboles o el ecosistema, pero ya atrás del sistema no se ve reflejado. Están los de soporte, ¿verdad? Y los de soporte son los que tienen que ver ya con el tema del mantenimiento de la biodiversidad, o sea, cómo esos sistemas se desarrollan y mantienen su condición de salud saludables, o cómo esos ciclos de nutrientes se mantienen funcionando. También tenemos los servicios de recreación, ¿verdad? Turismo es importantísimo, ¿verdad? Cómo hacemos uso de nosotros cuando estamos de vacaciones y nos vamos y hacemos uso de esos espacios para recreación. Pero no solo eso, y lo anoté ahí al final, también tiene que ver con un tema de educación y también tiene que ver con un tema de generación de información científica. Y eso es sumamente importante para la toma de decisiones de manejo. Muy bien, ¿cuáles son las presiones? Y esas son las partes que a veces nos preocupa un poco. Este listado que ustedes ven en la figura de la derecha es un listado de presiones que están sobre los ecosistemas del manglar, específicamente el Golfo de Nicoya. Eso fue un trabajo que se hizo hace algunos años, especialmente para elaborar la Estrategia Nacional para la Conservación y Protección del Golfo de Nicoya, que vamos a mencionar un poquito, pero sí lo quería reflejar porque de alguna manera son las presiones que se mantienen a lo largo de la costa y de alguna manera en el pasado fueron causa de pérdida de ecosistemas de manglar. Pero tenemos así, a grosso modo, y cuando me refiero a estas cosas, nos referimos cuando no está bajo un concepto de planificación. Y eso es muy importante, ¿verdad? No es que es cuando hacemos un desarrollo desordenado o es cuando no tomamos las medidas de buenas prácticas. Entonces, lo que no quiero es como generar la idea de que no podemos desarrollar, no, sí, o sea, el desarrollo, la idea es que vaya acorde con los ecosistemas que tenemos ahí, entonces podamos desarrollar buenas prácticas, podemos desarrollar todas esas actividades que de alguna manera permiten que las condiciones y las características ecológicas de esos sistemas que estamos protegiendo se mantengan. Y hay muchas formas de hacerlo y los estamos haciendo. Entonces la idea es trabajar de manera continua y conjunta en que todas las actividades que podamos desarrollar no solo en este, sino inclusive en colindancia con las áreas protegidas, vayan acorde con los sistemas que ahí se protegen. Entonces es un tema de buenas prácticas, de buen manejo y que creo que sí se puede desarrollar
y al final se convierte en un tema de bienestar humano para los que vivimos ahí, porque muchos vivimos cerca de áreas protegidas también, ¿verdad? Y inclusive hacemos uso de eso. Muy bien. Quería mencionarles un tema de carbono azul, especialmente porque es un servicio ecosistémico que ofrecen los manglares, pero también porque hay una actividad específica que está desarrollando el país. Y ahora lo van a ver más adelante de cómo hacemos la invitación al sector turismo también para todo el tema de carbono azul. Y el carbono azul es el carbono, es la acumulación de los procesos derivados, es el carbono que se acumula en nuestros sistemas. Y cómo existe un flujo y acumulación derivada de los procesos biológicos. Y eso es muy, muy, muy importante entenderlo desde este punto de vista. Y en algún momento podemos hablar más del tema de carbono y la Estrategia Nacional de Carbono Azul. Inclusive podemos hacer una charla específicamente de eso y de ver cómo estamos abordando el proceso a nivel nacional. Pero es cómo se da esa acumulación del carbono, del carbono en la biomasa y en el suelo de los ecosistemas marino-costeros. ¿Y cuáles son esos ecosistemas marino-costeros que reservan o que secuestran más carbono? Y ahí les puse la gráfica. Son las marismas, son los pastos marinos y los manglares, que se los puse en grande porque hoy la charla la estamos refiriendo a manglares. Pero manglares son los que absorben la mayor cantidad de carbono. ¿Y dónde lo absorbe? En realidad lo absorbe en las raíces de estos sistemas, en el suelo, en las hojas, en el fuste, ¿verdad? En la corteza, todos esos elementos hacen que el carbono sea almacenado. Y eso es muy importante porque entonces lo que hace es retener una cantidad importante de carbono que no se libera a la atmósfera. Si nosotros tuviésemos un problema de degradación de ecosistema, definitivamente lo que va a ocurrir es que ese carbono que está resguardado, lo liberamos. Y eso sí podría convertirse en un problema. Y la absorción de carbono, y ahí lo pusimos, se da por el proceso de fotosíntesis. Entonces tenemos ecosistemas marino-costeros que tienen un sistema de raíces que están arraigados al sistema marino y que entonces esos ecosistemas costeros se convierten en ecosistemas sumamente relevantes para secuestrar carbono. Muy bien. Entonces, aquí hay una gráfica de la importancia de los manglares en esa función de secuestrar carbono. Estamos hablando que tienen una capacidad inclusive más alta que los mismos marismas y que los otros sistemas, arrecifes coralinos o pastos marinos. Y eso es muy importante. O sea, almacenan hasta 5 veces más carbono en los elementos que en los bosques tropicales, y la absorción de carbono puede ser mayor en manglares y marinas que en pastos marinos. Y aquí es una gráfica, simplemente esa gráfica lo que dice es cuánto carbono estaría absorbiendo en comparación con otros sistemas y está representado en toneladas. Además, son reservorios de carbono de largo plazo, es decir, que no se mantienen solo por un periodo corto de tiempo, sino que se mantienen por un largo periodo de tiempo ese secuestro. Y eso significa que también entonces estamos aportando a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Además de que brindan esos servicios ecosistémicos de protección costera, porque todas esas raíces absorben carbono, también retienen sedimentos y de alguna manera generan protección. Muy bien, entonces esos ecosistemas, si fuesen perturbados, si fuesen degradados o convertidos para otros usos de la Tierra, vuelven a liberar a la atmósfera ese carbono almacenado y entonces estaríamos liberando dióxido de carbono, estaríamos liberando metano y estaríamos liberando óxido de nitroso. Y eso sin lugar a duda tendría un alto impacto climático, porque entonces estaríamos incrementando todos esos impactos que están asociados al efecto invernadero. Y eso definitivamente tendría un impacto en aumento de la temperatura. Y el problema del aumento de la temperatura es que definitivamente sí tiene un impacto en nuestros ecosistemas. Siempre uso como ejemplo de aumento de temperatura y esto, los estudios que venimos realizando en tortugas marinas. Nos hemos dado cuenta de cómo en ciertas temporadas, cuando tenemos temperaturas muy elevadas, el desarrollo embrionario de los neonatos, el desarrollo embrionario de los huevos de tortugas marinas no se desarrollan. Entonces tenemos mortalidad muy temprana
en el desarrollo embrionario una alta mortalidad por efecto de temperatura. Solo para que tengan una idea, para arriba de 33 grados centígrados en la arena, eso definitivamente tiene un impacto en el desarrollo embrionario y lo que va a provocar es una mortalidad. Entonces, conforme la temperatura aumenta, tenemos porcentajes de mortalidad mucho más altos que aquellos, sí, que aquellos momentos en donde las temperaturas son bajas. Entonces, definitivamente el aumento de la temperatura sí tiene un impacto en las tendencias poblacionales de especies y especialmente es más crítico cuando esas especies se encuentran en peligro de extinción. Y definitivamente eso provoca una pérdida de servicios ecosistémicos. Quería anotarles este dato y es que la pérdida de solo el del 1% de los manglares equivale a las emisiones anuales de 49 millones de automóviles en los Estados Unidos. Eso es un dato que sale de ese informe global y me parece sumamente relevante como para tener esa comparación de cuánto estaríamos perdiendo en términos de secuestro cuando se da una degradación o una perturbación de ecosistemas de manglares. Hay otro elemento que es muy importante y que hemos venido trabajando durante los últimos años y es un protocolo de monitoreo ecológico de manglares. Y cuando me refiero a un protocolo de monitoreo ecológico de manglares es que identificamos una cantidad importante de indicadores que miden la integridad ecológica de los ecosistemas de manglar. Y la importancia de medir la integridad ecológica de esos ecosistemas y de generar una línea base de información es porque nos permite tomar decisiones de manejo para la gestión adecuada de los ecosistemas, para definir objetivos, metas, acceso a recursos y proyectos. De manera que hemos venido trabajando en esta implementación del protocolo específicamente para generar DOTs. Es decir, el conocimiento que vayamos adquiriendo sobre la integridad ecológica de los ecosistemas. ¿Qué es esto? Integridad ecológica. Esto es el estado de salud de los ecosistemas de manglar. Y eso es que estamos identificando una serie de características ecológicas que, que, que son descritas sobre el ecosistema que estamos estudiando. Y eso de alguna manera permite tomar decisiones de manera. Desde el 2016 trabajamos con la Universidad Nacional en una elaboración y oficialización de un protocolo de monitoreo ecológico. Esto quiere decir que reunimos a un grupo de expertos para poder identificar cuáles eran aquellos indicadores mínimos que necesitábamos incorporar en un protocolo estandarizado para tomar decisiones información de esos indicadores para tomar decisiones de manejo. Y es así como, gracias a un apoyo entre instituciones y la academia, se logró construir el protocolo para el monitoreo ecológico de manglares. Es un instrumento que en estos momentos tiene el SINAC de uso para todas las áreas de conservación, pero también de uso no solo dentro de áreas protegidas, sino fuera de áreas protegidas, es decir, para todo ecosistema de manglar que realmente queramos conocer cuál es su estado o condición. Y para eso definimos una cantidad de 23 indicadores que van indicadores relacionados a la condición de extensión, que van relacionados al tema de condición y función del sistema y también relacionados a conectividad y un último indicador que está relacionado a fijación de carbono. Y esto fue un proceso que iniciamos en el 2016, lo concluimos en el 2020 como proceso de construcción y en este momento el país cuenta con un protocolo para ese monitoreo de indicadores y que los hemos identificado como indicadores mínimos que debemos de considerar para tomar decisiones. Nada más quería mencionar que hay algunos indicadores que están ahí que son muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con el indicador que me habla de cuál es la condición de ese ecosistema y se llama como índice normalizado de vegetación y eso es un procesamiento de imágenes que hacemos para conocer exactamente cómo está esa condición de salud de la cobertura forestal y va a permitir de alguna manera determinar el estado de esos ecosistemas. Va a ser un elemento para determinar el estado de esos ecosistemas. Otro de los indicadores que tiene que ver y posiblemente si ustedes están en un área en donde coincidimos con un sitio de muestreo, como es el caso del Parque Marino Las Baulas, que hemos identificado un sitio de muestreo ahí, lo que hacemos es hacer una visita para tomar estos datos.
y nos van a ver muy frecuentemente. Y entonces uno de los datos también es el área basal, es lo que estamos midiendo es el diámetro de cada uno de los árboles del ecosistema para ir viendo cuál es su crecimiento en el tiempo. Y también empezamos a identificar cuáles son las especies presentes, cuál es la distribución de esas especies a lo largo de de todos los sitios de muestreo, cuál es la importancia o el valor de cada una de las especies en el ecosistema y de alguna manera todo eso lo que me va a reflejar es el estado de salud. Pero también eh, tomamos información que tiene que ver con las condiciones físico-químicas y eso es muy importante para saber cuál es la condición química, la condición física, cuál es la condición de la presencia de nitratos, nitritos y de alguna manera eso también me habla de la materia orgánica presente en el sistema, pero también hablamos de las condiciones de la distribución de las especies y algunos parámetros algunos parámetros físicos que tienen que ver con temperatura y precipitación, pH, que eso es lo de la acidez del sistema, lo de salinidad e inclusive hasta de temperaturas a diferentes profundidades del canal. Muy bien, y el otro dato que estamos tomando en este momento tiene que ver con indicadores de fijación de carbono. Y eso es que en el protocolo hemos identificado 5 indicadores que tienen que ver con cuánto carbono está fijando el ecosistema de manglar. Algunos resultados que les queríamos mostrar nada más para ver la funcionalidad de este sistema es que todo eso, en la gráfica lo que ven son los sitios en donde tenemos parcelas de monitoreo, en donde le estamos aplicando los indicadores que menciona el protocolo y en donde hemos capacitado personas para que generen los datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Creando una línea base de información sobre el ecosistema, en este momento específicamente en estos sitios, pero también estamos abarcando con otro proyecto parcelas en el Golfo de Nicoya y el objetivo es extendernos a lo largo de toda la costa pacífica para tener una línea base de información basada en estos indicadores a lo largo del tiempo. Y la idea es de sostener un programa de monitoreo para poder ver las tasas de cambio de la línea base que estamos generando ahora. Y las tasas de cambio es para decir simplemente si las condiciones que se generaron cuando tomamos los datos la primera vez se están manteniendo, han mejorado o se han degradado. Cuando les hablaba del índice normalizado de vegetación, aquí lo que va a ver es una banda de colores y las bandas de colores lo que me va a decir es que ciertos colores demuestran una mejor condición que otra, pero también tiene que reflejar un análisis a lo interno de cada ecosistema. Quería mostrar este ejemplo sencillamente en donde comparamos dos ecosistemas, uno que es en Junquillal, Santa Cruz, Guanacaste, que es el conocido como Nandamojo, y uno que es el Parque Marino Las Baulas. Y van a ver que a lo interno lo que están notando de verde más oscuro ese es el ecosistema de manglar. Pero si ustedes se van al ecosistema de manglar de Baulas, van a notar una variación en las tonalidades de los colores. Y eso es muy interesante, porque eso significa que, que el análisis de los satélites fueron en temporada, posiblemente en este caso fue en temporada seca, pero si tomaran temporada lluviosa, posiblemente estas coloraciones cambian. Pero también va a estar asociado a la distribución de las especies y posiblemente a especies pequeñas con respecto a especies más grandes. Pero quería mostrarles ese dato para ver la funcionalidad de los indicadores para tomar decisiones. Otro que era el índice de complejidad y de alguna manera lo que refleja es el grado de desarrollo y complejidad del bosque, y es cuántas especies tenemos, cuánto es la altura de cada uno de esos individuos, cuánto es el área de base o el área basal, que ese es el diámetro de cada uno de los árboles, cuántas especies existen en ese ecosistema y eso de alguna manera lo que va a reflejar cómo es esa complejidad del bosque. Y cuando hacemos medidas subsecuentes con años posteriores, lo que vamos a ver es cómo cambia esa complejidad si hay una densidad de crecimiento muy bajo, si hemos perdido árboles o si hemos perdido especies. Entonces, de alguna manera, eso también nos ayuda a tomar decisiones. El otro tiene que ver muy importante con la riqueza del ecosistema, es cuántas especies están presentes. Y si notan, hay ecosistemas que tienen más especies que otras y de alguna manera eso también refleja la importancia del sitio y la relevancia
del aporte desigual de cada una de las condiciones que puede ofrecer un sistema a cada una de esas especies. Y de ahí que es relevante el dar continuidad a la generación de esta información. Y van a notar que, por ejemplo, en algunos sitios no existen otras especies, unas especies en particular, pero en otros sitios sí. Si yo, solo para citar un ejemplo, la Guncularia racemosa, nos damos cuenta que en el de Junquillal no tenemos, pero en Tamarindo y en Sonzapote sí, para poner un ejemplo, o en Jicaral, que está en el Golfo de Nicoya, tenemos un porcentaje mayor de esa especie en comparación con los otros ecosistemas de manglar. Aquí hay un dato muy interesante. Los ecosistemas de manglar monitoreados, Sonzapote y Jicaral, están en el Golfo de Nicoya, pero los otros ecosistemas de manglar monitoreados son los que están en la zona costera, más hacia el norte del Pacífico costarricense. Aquí hay un dato que también tiene su relevancia y que tiene que ver con los asuntos de metales pesados y eso de alguna manera, si nosotros logramos monitorearlo a lo largo del tiempo, nos va a dar información muy importante para manejo. En este momento, afortunadamente, ningún manglar presenta concentraciones de metales pesados que sobrepasen las recomendaciones de una agencia canadiense y una agencia estadounidense, porque ahorita no tenemos parámetros para el país y es lo que hay que trabajar. Pero quería mostrarles esto de la funcionalidad de la toma de datos, porque de alguna manera también está asociada a la gestión de estos espacios. Muy bien. Hay otro dato que es sumamente importante y es que toda esta información que estamos recopilando, no solo de este ecosistema, sino que de otros ecosistemas que estamos trabajando marinos, lo estamos sistematizando en una plataforma tecnológica. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque se da el ordenamiento de los datos, permite de alguna manera también todos los datos tenerlos en un solo sitio institucional, sí, pero la ventaja de esto es que al tenerlo institucionalizado, ordenado y sistematizado, de alguna manera también nos va a ayudar a su análisis y evaluación. Y lo vamos a tener resguardado. Es decir, que en este momento Rodney Piedra está formando parte de este proceso de generación de información, pero resulta que Rodney ya no está en este proceso, sino que va para otro y viene un nuevo colega o una nueva colega, ella puede darle continuidad a los procesos porque la información la tenemos organizada y porque la información la tenemos ordenada en una plataforma. Entonces, a nivel de área de conservación, tenemos una plataforma tecnológica en donde estamos sistematizando y documentando toda la información. Pero a nivel nacional, el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico, esto es una iniciativa nacional que tiene que ver con el monitoreo de la biodiversidad a través de indicadores, está generando su plataforma tecnológica nacional. Y es decir, que entonces todos vamos en algún momento a poder tener acceso a esta información que estamos generando en las áreas de conservación o que está generando la academia y que va en función de la aplicación de los protocolos. Muy bien, ya casi voy terminando, solo unas diapositivas más. ¿Cuáles son esos esfuerzos en conservación en los ecosistemas de manglar que estamos desarrollando? Uno de ellos tiene que ver con la estrategia nacional, la estrategia regional para el manejo y la conservación de los manglares del Golfo de Nicoya. Y quería poner estas cajitas que ven ahí porque esto es lo que está marcando la línea de trabajo en el futuro de esta estrategia. Ya venimos trabajando, ya llevamos un avance importante en el cumplimiento de esos objetivos, tenemos líneas estratégicas y tenemos actividades específicas, pero quiero resaltar uno que tiene que ver con mejorar y mantener la integridad ecológica de los ecosistemas de manglar. En realidad, los ecosistemas de manglar del Golfo de Nicoya son ecosistemas sumamente relevantes para proveer servicios ecosistémicos de provisionamiento, que es lo que mencionábamos anteriormente, y de todos los demás. Y quiero también mencionar otro que es importante, que es el fortalecimiento en las capacidades de diferentes actores, especialmente de administradores y comunidades. Hay un proyecto que en este momento estamos desarrollando en el Golfo de Nicoya, que tiene que ver con pago de servicios ambientales en bosques de manglar. Eh, con Paola hemos hablado de que una colega pueda hablar un poco sobre el proyecto que se ha venido desarrollando, los avances, las lecciones aprendidas y cómo abordamos este proceso en el Golfo. Esto lo estamos orientando o está siendo dirigido para las comunidades de molusqueros y en donde tenemos un porcentaje muy alto de mujeres que están asociadas a estas asociaciones y que están trabajando en el programa o en este proyecto de pago de servicios ambientales en bosques de mangrove. Hay otro
hay otros compromisos que ha considerado el país a nivel internacional y se conoce como la contribución nacionalmente determinada. De estas contribuciones nacionalmente determinadas hay 12 compromisos o 11 compromisos. El compromiso que está asociado a la meta 9 tiene como 8 o 9 que están asociados específicamente a áreas de humedales. Y uno de esos es que Costa Rica asegurará las áreas de humedales costeros, que las áreas de humedales costeras estén manejadas y monitoreadas de manera efectiva y continuará desarrollando mecanismos para continuar el aprovechamiento comunitario sostenible de áreas de manglares claves para el sustento y sostenimiento local. Así como tenemos esas otras que ustedes ven ahí, y en realidad son compromisos que ha asumido el país en los cuales ya los estamos abordando a través de estrategias y a través de planes. Ahora, muy importante, estos compromisos de las contribuciones nacionalmente determinadas requieren de una actualización y esa actualización la vamos a hacer en este año 2025 y está a cargo de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. Pero quería mencionarles estas contribuciones, porque aquí no solo está el tema de qué es lo que está haciendo el gobierno de Costa Rica para cumplir con estas metas, sino que hay una que tiene que ver con explorar el potencial de las inversiones públicas o privadas para apoyar la protección y restauración de los manglares. De alguna manera también en el marco de las Naciones Unidas se está apoyando mucho el tema de cómo se invierte privadamente en la conservación de esos ecosistemas que son ecosistemas de carbono azul, pero son ecosistemas que también tienen un impacto en el bienestar humano. Muy bien, el otro esfuerzo que estamos desarrollando y que vamos en una línea muy fuerte tiene que ver con la Estrategia Nacional de Carbono Azul. Y en la estrategia ya hemos ido definiendo objetivos específicos, ya se creó una mesa técnica, la mesa técnica ya ha venido trabajando fuertemente, ya tenemos la quinta reunión de la mesa técnica y esa mesa técnica está conformada por representantes de las instituciones, pero también por representantes de organizaciones no gubernamentales y por colaboradores de diferentes ámbitos. Y lo que quería resaltar de la estrategia, porque son varios objetivos, es uno que tiene que ver con el modelo eficiente de gobernabilidad para la implementación de la estrategia, por eso es que creamos esa mesa técnica. El otro es asegurar la gestión sostenible, conservación y restauración y rehabilitación de los ecosistemas de carbono azul. Y en este caso, estamos trabajando mucho en la generación de la información científica, estamos trabajando en los lineamientos para, para implementar programas y proyectos de restauración, pero también estamos trabajando en la identificación de los indicadores que necesitamos aplicar para monitorear el éxito de la restauración. Son esfuerzos que estamos haciendo ahorita y que la idea es poder ya ir consolidando todas estas actividades que estamos desarrollando en cumplimiento a la estrategia. Y otro que es muy fuerte y de lo cual estamos trabajando de manera considerable es la que tiene que ver con los asuntos de prevención de la degradación y pérdida de cobertura. De ahí la importancia de los monitoreos ecológicos, ahí la importancia del trabajo con el sector privado, de ahí la importancia de la investigación, de ahí de la importancia de los acuerdos o las relaciones que hagamos con las academias o con los centros de gestión de gestores de información. También tenemos muy importante y es cómo le damos seguimiento y continuidad a todas esas actividades que vamos desarrollando, como lo de la estrategia del Golfo, lo del monitoreo ecológico o la implementación misma de la estrategia de carbono azul a través de su plan de acción, es la implementación de mecanismos financieros. Estamos trabajando en estos momentos en poder identificar cuáles podrían ser esos mecanismos financieros ágiles, eficientes y sólidos y transparentes para abordar todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad de los proyectos relacionados a carbono azul. Entonces, de manera que esperamos de alguna manera también promover esa sostenibilidad financiera. Y no quiero dejar de mencionar la relación fuerte que debe existir con las comunidades, el trabajo de las comunidades precisamente en todos estos temas que tienen que ver con manglares
Si bien es cierto, ahorita lo estoy mencionando el carbono azul, si bien es cierto, lo mencionaba ahora con el pago de servicios ambientales, definitivamente es la posibilidad de consolidar esas capacidades comunitarias para gestionar los recursos y para gestionar de manera sostenible el uso de los recursos que están extrayendo esos ecosistemas, en este caso ecosistemas de manglar, para poner un caso, peces y moluscos, definitivamente significa que las comunidades deben ser fortalecidas y debemos de trabajar de manera conjunta para posicionarlas, pero también para promover que esos beneficios lleguen a las comunidades y mejoren su calidad de vida. Las alianzas con el sector privado es una precisamente de las actividades que se ha comprometido en el marco de la estrategia de carbono azul cumplir, y es promover precisamente esas alianzas con el sector privado para la implementación de los objetivos de la estrategia de carbono azul. Y sin lugar a dudas, el tema de la concienciación es muy importante, es como la parte de divulgar la importancia sobre los servicios ecosistémicos que brindan los manglares. Y uno de esos servicios ecosistémicos es lo que tiene que ver con lo de reservorio o la captura de carbono, y todo lo que tiene que ver también con los asuntos relacionados a acciones de restauración y conservación. Le quería presentar esto porque Costa Rica tiene su plan de acción de la Estrategia Nacional de Carbono Azul y tiene su estrategia y su plan de acción y su mesa técnica. Y en esa mesa técnica fue creada específicamente para dar la continuidad y la implementación del plan de acción. Y con eso yo quiero terminar. ¿Cuáles son las oportunidades para trabajar de forma conjunta en conservación y manejo de los ecosistemas del manglar? Y aquí hicimos un pequeño listado. Es el enfoque de un turismo ecológico que resalte la conservación de los ecosistemas de manglar, el promover como parte de la educación ambiental, la educación y sensibilización sobre los ecosistemas de manglar, el facilitar el financiamiento y apoyo para los procesos de conservación y manejo de los ecosistemas de manglar, soporte para la continuidad y sostenibilidad de la implementación del monitoreo ecológico, implementar prácticas sostenibles en los sectores turísticos que están en áreas cercanas a esos ecosistemas, generar beneficios para las comunidades, y cuando decimos generar beneficios es promover esos encadenamientos productivos con aquellos grupos que están manejando sosteniblemente el uso de esos recursos, y de alguna manera lo podemos convertir en, en, en un valor agregado y asociado también a los asuntos relacionados a economía azul, y tenemos proyectos que van en esa línea para fortalecer esas capacidades. Y hay un tema muy reciente que estamos trabajando, y es el proceso de cuentas oceánicas, y el proceso de cuentas oceánicas de alguna manera está relacionado con la generación de datos, trazabilidad de datos, conservación de ecosistémicas, conservación de todos los ecosistemas, pero también una retribución a todos aquellos sectores que de alguna manera también están propiciando la conservación. Es un tema no sencillo, es un tema complejo, lo lidera el Banco Central de Costa Rica, significa un tema que está asociado muy fuertemente a una relación y coordinación interinstitucional, en donde cada una de las instituciones y actores claves juegan roles importantes, pero en algún momento podríamos organizar una charla con los colegas que lideran este proceso sobre cuentas oceánicas para entender bien o para transmitir esa información, pero información clave, concisa y transparente sobre qué consigue las cuentas oceánicas, cómo podría desde nuestras empresas u organizaciones aportar a este proceso, pero sobre lo más importante es cómo estas cuentas oceánicas se pueden convertir en un tema de trazabilidad para conservación. Eh, yo sé que fue algo muy rápido, es demasiada información que tratamos de transmitir en este momento, pero la idea era como tal vez dar un panorama muy general de los ecosistemas de manglar, lo que estamos haciendo en monitoreo, lo que estamos haciendo en conservación, especialmente en tres grandes campos: la estrategia de carbono azul, el tema de monitoreo ecológico y el asunto relacionado a la estrategia del Golfo de Nicoya, pero también con esos últimos comentarios que les hacía es sobre el tema de mercados de carbono y sobre el tema de cuentas oceánicas. Muchas Don gracias. Rodney, la verdad que agradecerle a usted, porque como usted decía al inicio, aquí todos los días seguimos aprendiendo, aunque usted diga que no es experto. Para nosotros hoy fue un catedrático en tema de ecosistemas en manglares, porque
la mayoría de nuestras empresas turísticas se encuentran cerca de la zona costera y hoy usted nos comentó muchos puntos o acciones que las empresas, además de sensibilizarse, informarse, también pueden empezar a trabajar, acercarse a ustedes, ¿verdad? Que comentaba con doña Jerry, que hizo un ejemplo de acciones que ustedes han realizado en la zona, y no solo en la parte costera, sino los diferentes tipos de negocios que el día de hoy están aquí presentes en esta charla. Creo que fue de provecho y de aprendizaje porque hay temas que necesitamos seguir aprendiendo, que usted también nos comentaba que hay colegas que vamos a ver si es posible realizar estas charlas especializadas para seguir ampliando el tema, porque la información nunca está de más, aprender nunca está de más y el educarnos en cómo nosotros podemos contribuir, también cuidar de el propio accionar de manera individual, sería lo ideal, en un mundo ideal, ¿verdad? De parte del ICT, del Departamento de Sostenibilidad Turística, reiteramos nuestro agradecimiento por el día de hoy de las charlas. Ya les vamos a abrir el espacio. Don Henry, que tiene la mano levantada, si alguno o alguna tiene una consulta o una pregunta que desean realizar, micrófono abierto o por medio del chat. Igual queríamos mencionar, Paula, que estamos abiertos totalmente a que nuestros colegas en las áreas de conservación que están liderando procesos también nos acompañen. Hemos tenido relaciones muy bonitas con el sector turismo, de hecho, con temas de manglares. Hay un sector que nos está apoyando que quieren entrar para el tema de apoyar el proceso de monitoreo en un ecosistema manglar que está cerca de su sector hotelero. Y entonces, Ujú. creo que son oportunidades muy bonitas porque también se convierten en transferencia de información para los visitantes, ¿verdad? Así es. Don Henry, Gracias, Paola. Muchas gracias, don Rodney. La verdad que pero muy interesante todo lo que nos ha comentado. Yo quiero hacer una consulta en relación específicamente nosotros en un lugar que administramos tenemos una playa que tiene un manglar. Y la realidad es que en esta playa, pues, visita mucha la gente y la gente ya ingresa al manglar con vehículos, con un montón de, de vehículos, cuadraciclos, bicicletas, caballos, y nosotros hemos intentado de muchas formas poder mitigar ese acceso, pero ha sido muy complicado. Entonces, lo que hemos optado nosotros es por buscar cómo generamos algún tipo de infraestructura que en lugar de que la gente pueda entrar de una forma antojadiza, pues podamos direccionar a que tengan que entrar tal vez caminando, o ya no puedan entrar con un vehículo, etcétera. ¿Ustedes tienen algunas buenas prácticas, tienen algún tipo de modelo de infraestructura que uno pudiera utilizar sobre los manglares para que ya a partir de alguna experiencia, una buena experiencia que hayan tenido ustedes en un lugar, uno pudiera copiarla? Porque sí, el proyecto es un proyecto interesante, que lo que trata también es de distribuir la carga que se encuentra en la playa para que la gente no se concentre en un solo lugar y también al tener pues más acceso controlado a los manglares, la gente va a empezar a meterse a manglar, a hacer cosas que no debería de hacer. Entonces la pregunta mía es si ustedes ya tienen algún tipo de buenas prácticas o algún tipo de infraestructura que uno pueda eh, replicar. Muchas Eh, gracias. Gracias, Henry. Mira, eh, me imagino que el acceso es a los bordes del ecosistema como tal, ¿verdad? Que sería como precisamente en el borde de la vegetación asociada al sistema, porque ya cuando entramos al ecosistema de manglar, ya ahí es muy difícil, ¿verdad? Ingresar. Pero mira, Perdón, Ronnie, eso es en Playa Panamá. Entonces ah, son ah, manglares que son muy muy pequeños, entrado. ¿verdad? Y Ajá, la ajá. gente sí los atraviesa. Ok, ok. Entonces, ajá, mira, y lo digo porque es un tema también de gestión de áreas protegidas, ¿verdad? No es un tema sencillo, es un tema de ciencia, o sea, yo sé que ha costado, nosotros hemos puesto rocas, hemos puesto
bloques de cemento, postes de cemento, hemos puesto madera bloques de madera y dependiendo nos lo quitan. Tenemos un caso ahí en Pacífico Norte, como a 12 kilómetros al norte de Playa Grande, inclusive, que hemos tenido eventos de esos. Yo creo que ahí la existencia, Henry, ahí creo que hay que rotular, eso hay que acompañar con, con información, definitivamente, con rotulación, con información a la gente que está en las comunidades, que los visitan. Definitivamente hay que involucrar a las comunidades, de alguna manera hay que involucrar a las comunidades en esto para que se conviertan también en observadores y vigilantes. Yo creo que solo a nivel de institución no lo vamos a lograr. El tema de la conciencia es muy importante. Lo que pasa es que el tema de la conciencia no es un asunto que se aborda en el corto plazo, es un asunto que se va abordando en el mediano y largo plazo. Pero sí, yo creo que hay que definir de alguna manera, dependiendo del sistema que esté, la accesibilidad, cuáles son las barreras que debemos de sostener. Por ejemplo, en un caso pusimos ¿cómo se llama esto? Unas alcantarillas y bueno, las alcantarillas nos las llenaron de basura, por poner un ejemplo. Entonces decidimos rellenar las alcantarillas de tierra. Pues ahora quisieron golpear las alcantarillas para quitarlas. Entonces es un tema de educación, eso va a ser una lucha constante, es un asunto que también va a estar asociado a permanencia, vigilancia. Entonces, yo creo que va por esa línea, Henry, donde sí debemos de establecer tal vez un plan de abordaje de esos espacios con rotulación, delimitación, información, acompañado de divulgación y comunicación, pero por lo menos al principio es un tema de vigilancia y es un tema de visita del sitio frecuentemente y a eso serían las autoridades y por último, una participación de las comunidades. ¿Verdad? Cómo involucrar a las comunidades en esos procesos de gestión de esos espacios para que lo valoren como algo sumamente importante para el desarrollo de su comunidad. Sería lo que yo estaría ahora, porque es lo que estamos haciendo ahora, porque hemos hecho otras cosas, pero va por ese lado en el caso nuestro. No es sencillo, o sea, para- Sí, eso es un trabajo, nosotros le decíamos trabajo de hormiga, ¿verdad? Porque al final sí va teniendo resultado, pero como usted lo decía, ahí se va poco a poco y parte de la sensibilización que nosotros tratamos con este tipo, con este programa, por ejemplo, que son parte de los beneficios, por eso es que las empresas turísticas se encuentran el día de hoy participando de ello, es la involucración o esta interacción directa que tienen con las comunidades, porque al final de cuentas somos para beneficiar a nuestra sociedad y pues una sociedad educada, sensibilizada en todos los temas posibles relacionados a sostenibilidad, pues al final todos nos terminamos favoreciendo y es este involucramiento que deseamos y sería nuestro mundo ideal, ¿verdad? Pero bueno, don Henry, no sé si tiene alguna otra consulta o alguna otra persona que desee levantar la mano, encender su micrófono o hacerlo por medio del chat. Además de esto, para ir concluyendo, la compañera Sara en el chat compartió el link de participación de la actividad del día de hoy para posteriormente compartirles esta presentación por parte del señor Rodney. Agradecerle nuevamente eh, la charla y si no tenemos dudas, consultas, creo que esto sería por el día de hoy. muchas gracias. Y estamos a la orden, de verdad, para colaborar en lo que podamos con temas de humedales, tortugas marinas y Vamos a dentro de los seguir humedales trabajando. manglares. Vamos a seguir trabajando porque este tema es de nunca acabar y necesitamos seguir sensibilizándonos y educándonos en el tema. Paola, yo no quería perder la oportunidad nada más, el tema de buenas prácticas para la observación de tortugas, especialmente en la parte pacífico. Yo sé, es todo un tema, estamos luchando con eso. Yo creo que tiene que ver mucho desde el inicio, desde dónde vienen los turistas con información y de que puedan contratar servicios de guiados responsables. Porque sí estamos teniendo presión sobre esos ecosistemas y sobre estas especies, especialmente fuera de áreas protegidas. Eso es lo rico de Costa Rica, eso es lo rico de nuestra costa. Ahora tenemos una alta biodiversidad, pero sí dependemos del sector turismo para tener buenas prácticas e impactar positivamente todo eso y para que sigan viniendo los turistas y sigan disfrutando de esta biodiversidad y no tengamos un impacto sobre las poblaciones. No quería desaprovechar la oportunidad, viendo que hay mucha Gracias. gente, para
para que se pongan en contacto conmigo si quieren con tema de tortugas también, estamos a la orden. Perfecto, sí, yo les voy a pasar la presentación y en la presentación también va a ir el correo electrónico directo para que pueda comunicarse con Gracias. usted. Sí, entonces estaríamos. Que tengan bonita tarde y muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. Chao.